Grabando. Estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. ¿Cómo andan? Buenas, Hola buenas. Mati, hola Agus. Bueno, a los que no me han cruzado todavía, mi nombre es José, soy pediatra y bueno, docente acá de tamizaje. Y hoy estamos acompañados por Agustina y Matilde, si quieren presentar. Bueno, empiezo yo, Agus. Dale, dale, dale. ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Matilde, algunos ya me conocen. Este es mi primer año en Tami. Así que bueno, espero poder ayudarles con este temita acá con los compas. Bueno, yo soy Agustina, también acá miembro del equipo de tamizaje y nada, ya nos estaremos viendo y si no nos vemos, porque estamos bastante presentes, creo que todos los docentes, así que nos vamos a ir viendo en los pasillos y en las aulas. Bueno, gracias. Bueno, hoy nos convoca el tema de diarrea crónica y síndrome de mala absorción. Eh, es un tema que está bueno, en el núcleo pediátrico del primer cuatrimestre y está enfocado un poquitito a ese grupo etario, pero bueno, hay algunas cosas que se pueden extrapolar también a otros grupos etarios, ¿no? Eh, y está dentro del segmento de nuestra unidad de aprendizaje que tiene que ver sobre todo con el diagnóstico, ¿no? Con empezar a poder pensar en procesos diagnósticos, razonamientos, en base al escuchatorio, a signos y síntomas, y a poder arribar a este diagnóstico cuando sea correspondiente a través de métodos complementarios, ¿no? Entonces es un prototipo de cómo empezar a pensar algunas condiciones que vamos a seguir viendo más adelante también durante el año. Como siempre decimos, empezar por los objetivos. A veces parece como una lista de chequeo que uno lee rápido y que mucho no razona, pero siempre vuelvan a leer los objetivos cuando estén preparando el parcial o el final, porque es un poco la guía de a qué apuntar eh, en cada tema, ¿no? Entonces, en relación a los objetivos de este núcleo, este segmento, podemos decir que va a ser importante definir el concepto de diarrea crónica y diferenciarla de cuadros prolongados, discernir las características de las diarreas crónicas funcionales, de las diarreas crónicas orgánicas, con o sin síndrome de malabsorción, identificar las causas de diarrea crónica de acuerdo a la edad, cuadro clínico y contexto sanitario, describir y diferenciar los procedimientos disponibles para el estudio de una diarrea crónica y evaluar los alcances y limitaciones de los estudios para confirmar o descartar el diagnóstico de celiaquía, ¿sí? Que por ahí la celiaquía van a ver que le vamos a dar un poquito más de entidad, la vamos a empezar a intentar abordar como una entidad en sí misma, porque por ahí es el prototipo de la diarrea crónica con mala absorción, con síndrome de mala Mm. absorción, y nos sirve para entender algunos procesos más generales, ¿no? Eh, bueno, entonces, como para empezar a entrarnos eh, en algunos conceptos más duros del marco teórico y al final de la clase vamos a charlar un poquito de cómo abordamos estas condiciones. Entonces, primero definir, ¿no? ¿Qué es una diarrea? ¿No? Hay como una definición clásica que la diarrea es una alteración o un cambio en el número de las deposiciones con o sin disminución de la consistencia y o aumento del volumen de las mismas, ¿sí? Eh, Eso, diarrea en general, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos Ujú. clasificarla. Después, el síndrome de malabsorción, y a Mati que le gusta la etimología de las palabras, ¿no? Ahí que fue la que un poco preparó esta diapo. Eh, lo voy a leer, Mati, haciendo honor al trabajo, que un Está síndrome bien. es un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que se presentan juntos en un momento determinado y que definen clínicamente un estado determinado, ¿no? Entonces, cuando ustedes cursen medicina interna, van a ver que en general cuando uno intenta abordar un diagnóstico,
va a intentar, no siempre se logra, pero sí va a intentar juntar este conjunto de signos y síntomas y plantearlo sindrómicamente, ¿no? Y a partir de eso, los síndromes en general tienen diferentes etiologías, ¿no? Entonces ordena el pensamiento y la metodología de estudio para arribar al diagnóstico. Y la malabsorción es la absorción defectuosa de alguno de los componentes nutricionales, ¿sí? Entonces, el síndrome de mala absorción sería el cuadro clínico provocado por la mala absorción de nutrientes, que va a depender de la cantidad y la calidad de esos nutrientes, eh, va a depender los síntomas carenciales que nos va a mostrar este síndrome de mala absorción. ¿Sí? Todavía un poquitito, cuando volvamos a celiaquía, vamos a profundizar Mm. en este concepto. Sí, hay que ¿Sí? tener en cuenta, José, que cuando uno dice esto la alteración o cambio en el número de posiciones, disminución de la consistencia, aumento del volumen, es con respecto al hábito catártico, de alguna manera, ¿no? Al hábito de deposiciones que ya traía ese niño o esa niña, porque no son todos de la misma manera. Por ahí uno puede venir y decirte, no, va 3 veces por día. Pero bueno, ¿cuánto suele ir? 3 veces. Bueno, entonces no hay un cambio sobre la cantidad de veces que va digamos, que defeca, ¿no? Digamos, obviamente que tenemos que ver el tema del aumento del volumen, consistencia y demás, pero tiene que ser siempre en relación a su hábito cotidiano. Solo quería aclarar Perfecto. eso. Bien. Sí, Buenísimo. y más que nada en relación a esto de que está un poquito como generalizado que diarrea es solo el aumento de la frecuencia y que en realidad la disminución en la consistencia o aumento de volumen también estaría siendo diarrea. Y bueno, a veces hay que prestar atención en la entrevista o el escuchatorio de estas características. Bien, buenísimo. Gracias ahí por los aportes, compañeros. Avanzamos, ¿no? Gracias. Sí. Entonces, a la hora de empezar a abordar, podemos decir que hay diferentes formas de clasificar una diarrea, ¿no? Primero, y súper importante, que no hablar de la definición de diarrea crónica, bueno, por tiempo evolutivo, a ver cuánto dura el cuadro, ¿no? Y ahí tenemos las diarreas agudas, que duran menos de 14 días, y que en general tienen correlación con algún cuadro infeccioso, del tipo de gastroenteritis virales o disenterías, o que son gastroenteritis bacterianas en general, ¿sí? Una diarrea prolongada, ¿sí? Que es cuando dura entre 14 y 30 días, ¿sí? Que un poco la bibliografía hablaba de que hay un síndrome post-gastroenteritis, ¿no? Que podría explicar estos cuadros, que se explicaría de alguna manera cuando vos tenés un cuadro infeccioso agudo, tipo gastroenteritis, ahí las disacaridasas del ribete en cepillo intestinal también se barren por el proceso inflamatorio. Entonces, al seguir consumiendo hidratos de carbono simples en los lactantes y la leche, como un clásico, eso genera que no se puedan absorber y como una diarrea de alguna manera osmótica y prolonga la gastroenteritis hasta que el epitelio se recupera. Y eso suele durar así 14, 20, menos de 30 días. En general, con 30 días esos cuadros se suelen resolver, ¿sí? Y la diarrea crónica, la que nos convoca hoy, que es cuando dura más de 30 días, ¿sí? Eso es como una primera clasificación que nos ordena un montón. Las clasificaciones nos sirven como para empezar a pensar Mm. y estructurar datos de la realidad y nos ayudan a pensar. Fíjese que ya con un diagnóstico así evolutivo de días de duración, uno ya puede inferir etiologías, de hecho, ¿no? Y de acuerdo a las causas, ¿sí? O podemos clasificarlas también en funcionales y en orgánicas. Y esta es como quizá uno de los datos más importantes de esta clase, ¿no? Bueno, eh, porque es como un parteaguas de esta clasificación. Eh, Dentro de las funcionales tenemos el síndrome de intestino irritable y la diarrea crónica específica, pero lo más importante es saber que las diarreas funcionales son procesos donde no se ha podido objetivar alteraciones bioquímicas o estructurales que expliquen completamente los síntomas, ¿no? Entonces, por lo menos hasta el momento. Entonces hay como diferentes explicaciones eh, y de por qué ocurre, ¿no? En el síndrome de intestino irritable, en general,
se dan mayores de 4 años, tienen un componente ahí, parece con algún eje neurogastrointestinal que tendría que ver, algo del estrés o algunas peculiaridades de formas de interpretar el mundo que por ahí genera diarreas crónicas, ¿sí? Con dolor, que alivian con la defecación y que tienen la característica principal de que no altera el estado nutricional, o sea, la curva de peso estatural que ustedes ya conocen por LCD, o sea, no se altera en ningún momento y no aparecen otros signos y síntomas eh, carenciales de déficit de nutrientes, y son personas eh, clínicamente sanas o sin compromiso del estado general, ¿sí? Al igual que la diarrea crónica inespecífica, que es la otra causa de diarrea crónica funcional, que se da sobre todo en menores de 3 años, que muy bien tampoco la fisiopatología se conoce, pero se sabe que es una diarrea que se desaparece con el control de esfínteres, que tiene un examen clínico más allá de la diarrea normal, sin signos carenciales, con una buena curva de peso y de crecimiento, de peso y de talla, sin alteración del estado general, ¿sí? Es como la gran diferencia de las diarreas orgánicas, ¿no? Eh, donde las diarreas orgánicas son diarreas donde existen mecanismos fisiopatológicos que la pueden explicar y en general están acompañadas de algún otro signo clínico que me pueda hacer pensar la etiología, ¿no? O son diarreas que tienen sangre, o son diarreas que cursan con alteración de la curva postnatural, o con signos carenciales, ¿no? Eh, Anemia, piel seca, eh, bueno, toda una serie de síntomas asociados que nos puede hacer pensar que puede haber algún mecanismo fisiopatológico por detrás como implicado. Clásicamente ahí la bibliografía hablaba a grandes rasgos, ¿no? También como otro tipo de clasificación, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que las dividía en diarreas secretoras, diarreas osmóticas, diarreas esteatorreicas o diarrea colónica. Esto no es etiología, porque a veces en los pacientes preguntamos, ¿no? Y confunden las etiologías, o sea, las entidades que generan diarreas crónicas, con la clasificación de mecanismos fisiopatológicos. Esto que nombramos recién, que apareció ahí en el cuadrito, es una clasificación de acuerdo a mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Las diarreas secretoras son por aumento de la secreción de electrolitos, y en general son diarreas muy acuosas, ¿sí? Eh, Muchas veces secundarias a cuadros infecciosos, ¿sí? Que por algún mecanismo del germen causal genera aumento de la secreción de electrolitos, ¿sí? Eh, las diarreas osmóticas o fermentativas eh, son por malabsorción de hidratos de carbono solamente, ¿sí? Que era un poquito, lo que charlábamos recién, si se acuerdan de la diarrea postgastroenteritis, donde lo que se nos barre son las disacaridasas del ribete del cepillo, que después tardan en recuperarse, es una forma que explicaría esto, por ejemplo. Entonces uno consume hidratos de carbono más o menos simples, o que se degradan a disacáridos, no se terminan de absorber porque no se absorben los disacáridos en general. Entonces llegan al tubo digestivo distal, donde las bacterias colónicas los pueden metabolizar, y entonces son diarreas explosivas, ¿sí? Fermentativas, con dolor y fétidas, ¿sí? Como la característica típica de la diarrea osmótica o fermentativa, ¿no? Eh, y después tenemos la diarrea esteatorreica propiamente dicha, que es la pérdida de grasa en materia fecal, que este es como es el prototipo del síndrome de malabsorción, ¿sí? Donde no solamente no se absorben hidratos de carbono, sino no se absorben otros nutrientes, ¿sí? Y son diarreas color masilla, grasosas, ¿sí? También malolientes, ¿sí?
porque el mecanismo es algo parecido a la osmótica, ¿sí? Pero acá también se explica por diferentes alteraciones de la pared, ¿sí? Que producen que no podamos absorber diferentes tipos de nutrientes. El otro tipo de esta fisiopatología es la enfermedad celíaca, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. Y la diarrea colónica, sí, que son deposiciones disentéricas con moco o sangre, ¿no? Son diarreas que se producen en general en- por enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Cualquiera de sus variantes, o a veces en alergia a la proteína de leche de vaca, que es la alergia alimentaria más común. eh, Son diarreas dolorosas, con pujo, con tenesmo, sobre todo por la noche. Eso nos hace pensar en algo inflamatorio, ¿sí? Fíjense la diferencia eh, de las diarreas orgánicas de las funcionales, ¿sí? Estamos hablando de una diarrea orgánica, diarrea con sangre, con sintomatología de dolor, con despertares nocturnos, con que pueden alterar en la curva de peso y de talla, con repercusión del estado general, ¿no? Si estamos hablando de malabsorción de nutrientes, en algún momento, de acuerdo al sector del tubo digestivo afectado y a la intensidad, pueden aparecer signos carenciales, ¿no? Como anemia, eh, piel seca, keilitis, digo, pelo fino y quebradizo, ¿no? Alteraciones del esmalte dentario, un poco en toda la sintomatología clásica de la enfermedad celíaca que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Algo les parece para aportar, compas? Pero me parece que No, capaz, perdón, José. no, me parece que esto hasta acá está bien, me parece, no sé si Claro, eso profundizar iba a reforzar que más. es interesante entender la fisiopatología para poder interpretar mejor la clínica, pero quedarnos con esta clasificación de que por tiempo evolutivo y funcionales y orgánicas, ¿sí? Y Bien. acá entra lo que decíamos de síndrome, que en definitiva vamos a tener muchos síntomas y signos con que podamos interpretarlos para ver posibles causas y gravedad, alcanza, siempre contextualizar la situación. Bien, tal cual. Después, la bibliografía es bastante clara en esto, igual la del PRONAP. Mm. Digo, se puede repasar de ahí y se pueden charlar en cada condición en particular, ¿no? Al resolver la Ujú. condición. Bien. Bárbaro. Bueno, y otra clasificación también interesante, porque creo que para mí es casi la más interesante, la más práctica, la que sirve más, es la clasificación según el grupo etario, ¿no? A ver, me viene un paciente de tal edad, bueno, yo tengo que tener los dos, tres primeros diagnósticos más probables por prevalencia en ese grupo etario como para poder pensarlos, ¿sí? Eh, entonces, eh, de ahí la bibliografía plantea tres grupos etarios, ¿no? Menores de 6 meses a 3 años y niños de más de 3 años, ¿sí? Entonces, en menores de 6 meses, si se ponen a pensar, eh, no no hay tantas causas que pueden dar una diarrea crónica, ¿no? Sobre todo si es un lactante alimentado con pecho exclusivo, ¿sí? Ahí un poco las diarreas infecciosas, parasitarias, no tienen tanto lugar en un lactante menor de 6 meses, sobre todo, digo, si tiene el pecho exclusivo. Y quizá la causa más común es una alergia alimentaria, la alergia alimentaria, que por lejos la más común es la alergia a la proteína de leche de vaca, eh, que no vamos a profundizar mucho en esto, sí, por ahí saber que la alergia a la proteína de leche de vaca es una enfermedad inmunomediada por alergia a las proteínas de leche de vaca, que son muchas, y que se puede dar en pacientes alimentados con pecho exclusivo también, porque hay oligopéptidos que pasan por la lactancia materna, ¿sí? Y que la manifestación más común de la alergia a la proteína de leche de vaca es con diarrea, ¿sí? Con sangre, ¿sí? Y moco. Entonces, esa diarrea colónica es la manifestación más común de la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, en un menor de 6 meses es quizá lo primero que vamos a pensar. Puede tener asociado otras cosas, ¿no? Como irritabilidad, como eczemas en piel, también, o diferentes manifestaciones en piel, ¿sí? Alteración de la curva pondoestatural, ¿sí? Sobre todo el peso, y, y como primera opción en los menores de 6 meses. Aparece también la fibrosis quística,
como causa de diarrea crónica en este grupo etario. Ustedes ya conocen la fibrosis quística del páncreas, es una enfermedad eh, bastante compleja, donde no solo se afecta la parte digestiva, sino que también eh, hay otro tipo de alteraciones. Todo en un chico, en una persona menor de 6 meses, con diarrea crónica, sin muchas peculiaridades en relación a si tiene sangre o no tiene sangre, pero que se afecta a la curva postnastatural, que preguntamos si salió el screening metabólico y no salió, o no se retiró, o hay antecedentes familiares, o todo lo que ustedes saben de lo que vamos a recabar de la historia clínica, en qué momento eliminó meconio, si fue precoz, si fue tardío, si tiene otras situaciones asociadas, vamos a pensar que puede ser una fibrosis quística del páncreas. En general, una enfermedad sistémica con compromiso del estado perineal. El intestino corto es la verdad que es algo raro, muy peculiar, de pacientes que ya han estado intervenidos quirúrgicamente, en neonatología, es algo bastante complejo y raro de ver, y la deficiencia congénita de sacaridasa es extremadamente rara. Digo, yo nunca vi una, más allá de lo que haya visto cada uno, que pues, hay un sesgo claro en eso. La bibliografía dice que es algo extremadamente raro. Los gastroenterólogos con los que he charlado también, digo, mira, la verdad que es raro un déficit congénito de sacaridasa. ¿Sí? Esto de intolerancia a la lactosa, que es un poco un prototipo que no, es alérgico a la lactosa, no sé. Bueno, no, congénito no, no, es raro para pensar. Entonces, después pasamos al grupo etario de 6 meses a 3 años, que ahí tenemos la diarrea crónica inespecífica, que se puede repasar la bibliografía, que es una diarrea crónica funcional, y ya sabemos que las diarreas crónicas funcionales eh, em, no alteran la curva postnastatural, no tienen distensión abdominal, no suelen tener dolor, no tienen signos carenciales, son chicos sanos, ¿sí? Que con el control de esfínteres desaparece la sintomatología. Obviamente uno lo dice así, y a veces los diagnósticos son procesos, son evolutivos. Uno en una primera consulta quizá no puede decir, me das una diarrea crónica específica, sino a veces la evolución, ¿no? Me va a dar el diagnóstico. Yo parto de un niño menor de 3 años con aumento del volumen, que hago un examen físico completo, pero ahora vamos a ver cómo se aborda esto, ¿no? Pero es una anamnesis completa, un examen físico completo, no hallamos signos significativos, lo vamos a ir controlando evolutivamente. Vamos a tener un diagnóstico presuntivo y mira, si en 6 meses esto no cambió, y mira, probablemente sea esto, y con el control de esfínteres vamos a terminar de confirmar. ¿Sí? Algo muy común de las diarreas crónicas, que podría ser funcional, pero no debe ser orgánica porque existe una causa, pero son chicos que crecen absolutamente bien y no tienen síntomas ni signos de nada, es el exceso de jugos y bebidas. ¿Sí? Muy común. Que el juguito para ir al colegio, a veces le dan, no se piensa que tiene un exceso de azúcares muy grande, que no se llegan a absorber, y eso genera una diarrea por mala absorción de hidrato de carbono. Si pensamos en la fisiopatología, van a ser diarreas con malolientes, explosivas, con dolor, ¿sí? Eh, Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y a veces uno no lo tiene tan en cuenta, y a veces la bibliografía habla que ya más de 200 mililitros, que es un vaso, incluso de una bebida azucarada, lo puede generar. ¿Sí? Y después, algo que siempre pensamos es, sobre todo parasitosis, la giardia como a la cabeza, como prevalente, como causa de diarrea crónica, ¿no? Casi en nuestro medio, a este grupo etario, si vemos que es una diarrea que dura más de 30 días, que de alguna manera tiene o distensión abdominal, porque a veces puede cursar con algún síndrome de mala absorción o esteatorreica, la verdad que la giardia es prevalente, y uno lo tiene que pensar, ¿sí? Y por ahí la enfermedad celíaca también, claramente, va a ser en este grupo etario, donde la forma de presentación clásica quizás es la más común, ¿sí? Vamos a pensar en la enfermedad celíaca, y ahora vamos a ver dos o tres cositas, ¿sí? La diarrea por antibiótico, bueno, no es tan frecuente de ver, no suele durar tanto tiempo y estar antecedente de haber tomado antibióticos.
La alergia alimentaria ya es menos frecuente, la alergia a la proteína de leche de vaca ya a partir del año, 2 años, si no se presentó antes es raro que aparezca, y la fibrosis quística, bueno, eh, puede estar si no ha tenido un diagnóstico previo, pero bueno, ahí vamos a estar pensando en todos los antecedentes y preguntando. Y en niños mayores de 3 años, parasitosis, ¿sí? Niños que deambulan, que andan por el piso, que juegan en el pasto. Bueno, ahí va a ser importante eh, la anamnesis de preguntar cómo es la eliminación de excretas, ¿no? En ese domicilio, etc. La enfermedad celíaca también como prevalente y ya la diarrea por antibióticos más raro, el síndrome de intestino irritable hay que pensarlo, y la enfermedad inflamatoria intestinal no es algo tan común de ver en pediatría, ¿sí? Pero el diagnóstico no suele ser tan complejo porque en general tienen gran compromiso orgánico, tienen diarreas con sangre, con moco, con mucha repercusión. Me agoté a hablar yo solo. Pero más o menos eso como, me parece que entender esto o poder pensarlo desde este cuadrito aclara bastante cómo pararse eh, en algo que parece un mar de mucha información. Una cosita, José, para agregar que dijiste que está bueno, que tal vez no lo comentamos en la otra diapo, que a las diarreas crónicas funcionales llegamos un poquito después de investigar muchas otras causas, ¿no? No digo que sea de descarte, pero no toda diarrea crónica va a dar mala absorción, pero sí siempre que hay mala absorción se expresa con diarrea crónica. Por eso cuando hablamos de diarrea crónica en específica o enfermedad inflamatoria intestinal, primero se investigó mucho otras cosas. Cuando no hay una repercusión general y no tenemos una causa aparente, bueno, podemos hacer estos diagnósticos. Capaz era más para otra diapo, pero bueno, ya que lo comentaste, me pareció bueno Bien, aclarar. bien, perfecto. Podemos pasar a la siguiente, ¿no? Bien, en Bueno, realidad, José, nos quedan 3 minutos de grabación. No sé si por vamos a ahí, llegar en Bueno, 3, pero no, yo creo que por ahí podemos de última cortar acá, abrimos otra y y terminamos, cerramos para que no con... quede. Sí, yo me Dale, extendí un dale. poquito, pensé que iba a ser más cortito. No, pero es fundamental. Creo no, que estuvo necesario, sí. es importante destacar esto, José. Lo que vos hiciste, lo que vos acabás de hacer con cada uno de las causas de acuerdo a la edad, creo que es súper esclarecedor, porque también, digamos, da pie a poder hacer estos diagnósticos diferenciales, porque cuando un niño llega a la consulta, uno obviamente evalúa un montón de cuestiones. Y esto que vos fuiste haciendo del ejercicio de repasar cada una de forma breve, sirve para que también los estudiantes hagan el ejercicio de pensar los distintos diagnósticos diferenciales. Así que cortamos acá y hacemos un segundo videito con la parte final y el cierre. Ahí nos vemos.